me gustaría sería con el permiso de ustedes hacer un cambio en el formato. Y últimamente me ha dado por escribir las pláticas, las clases que doy. No siempre me da tiempo de hacerlos todos y me gustaría tener un poco más tiempo para escribirlas, pero no sé. La minoría de las veces lo logro hacer. Esta vez fue una de la minoría. Hay ventajas, como todo en la vida, hay ventajas y hay desventajas. La desventaja, para empezar por lo negativo primero, la desventaja será que siempre es más aburrido escuchar una plática leída de la persona que lo está dando que darla sin leerla, en lo cual hay una participación mayor en la interacción y sobre todo en la transmisión de las energías personales que se hacen en el diálogo o inclusive en el monólogo, pero dirigiéndose directamente a los ojos de aquellas personas que están enfrente de uno. Entonces, la primera desventaja es que si bien muchas de mis clases son aburridas, esta lo será más. Sin embargo, el tedio, que seguramente experimentarán en los próximos minutos, será compensado en dos aspectos. Una, la mayor precisión de los términos, porque cuando uno escribe, por lo menos en mi caso, suelo ser más exacto en las palabras que voy a utilizar que cuando uno habla de viva voz y donde no necesariamente se pone atención en los artículos, en los tiempos, no siempre los términos que se utilizan son los más exactos. La desventaja será compensada uno por la precisión y, como también suele suceder, a mayor precisión, mayor brevedad. Porque si una frase puede condensar una idea, uno lee la frase. Cuando uno está hablando sin leerlo, pues se expande quizás innecesariamente. Por lo tanto, será más aburrido, pero más breve. Entonces, con el permiso de ustedes, trataré de leerlo lento, no porque se requiera demasiada atención, sino para que sea un poco más claro. El tema que platiqué con la Rabbanit Rosenknecht es sobre los riesgos del crecimiento personal. Lo hablamos una vez Vicky y yo, y con su paciencia muchas de las ideas que hablamos las repetiré. Nada hay más importante en la vida que entender el camino del cambio personal, pero es un camino sinuoso, largo y lleno de riesgos insospechados. Nada hay más riesgoso, por lo tanto, que emprender ese camino. Todo cambio importante en la personalidad implica revaloración de premisas, reemplazo de ideas por otras, priorizar hábitos por encima de otros más antiguos. Todo eso exige reacomodo de casi todo lo que involucraba la vida: relaciones personales, hábitos de vida, ideas, valores. Es esencial, por lo tanto, estar consciente de los posibles cambios para enfrentar mejor los retos que se presentan. Entre ellos están los siguientes. En primer lugar, cuando tú cambias, cambia la manera en la cual te relacionas con otras personas, lo cual es obvio.
Después de todo, uno se relaciona con las personas alrededor de la manera en la cual uno es. Yo no puedo establecer una relación con alguien y actuar de manera en la que no soy. Lo que yo soy transpira hacia afuera de mí mismo en mis palabras, en mis actos y en mis actitudes. Pero no solamente eso, la manera en la cual actúo también influye en la manera en la cual los demás se relacionan conmigo. Yo me relaciono con mi esposa tratándola como esposa, y a mis hijos los trato como lo que son, mis hijos. A mi hermano lo trato como hermano, y me dirijo a mi madre como un hijo se relaciona con su madre. Ellos se relacionan conmigo como esposa, hijos o madre respectivamente. Y también me tratan como esposo, padre o hijo. En otras palabras, a cada persona la tratamos de manera muy particular, dependiendo del tipo de relación que tenemos con ella. Pero toda relación tiene historia, una inmediata y otra que nos ha acompañado siempre. Nos hemos comportado con cada uno de ellos de manera muy distinta a la cual nos comportamos con otros. Pero muy probablemente, esa manera en la cual nos hemos comportado con ellos ha sido de manera muy similar al modo que nos hemos comportado siempre con ellos. En la mayoría de los casos, los problemas de pareja, por ejemplo, los problemas de pareja giran alrededor de los mismos temas. Supongamos una pareja en la que la esposa se queja continuamente de la ausencia de su marido en los quehaceres del hogar y en la falta de responsabilidad paterna hacia los hijos que educan juntos. La esposa ya habló innumerables veces con él y él, a su vez, ya le prometió el mismo número de veces que cambiará, sin haberlo logrado aún. Después de varios años, ella decide ser más independiente en la relación e intenta suplir a su esposo con sus propias iniciativas. Después de todo, ha esperado años esperando mayor participación de su pareja sin haber visto cambios sustanciales en la conducta de su marido. Deja de esperarlo en las noches, deja de remitir a sus hijos a consultar a su padre, deja de avisarle de sus propias actividades o las de sus hijos. En suma, comienza a ser más independiente con respecto a ella. Su esposo, por su parte, comienza a resentir el cambio. Él se casó con una mujer más sumisa y dependiente de lo que ahora es, y no está preparado para el nuevo cambio de actitud. Vienen los diálogos, y con los diálogos las discusiones, los reacomodos y las expectativas que dejan de serlo. Ella cambió, pero su esposo no está preparado para el cambio. Para prevenir los problemas propios del reacomodo, el consejo es hablar con las personas que podrían ser afectadas, inclusive positivamente, acerca del camino que estás a punto de iniciar. Este es el punto primero. Todo cambio personal, por muy necesario e imprescindible que sea, implica cambios en la manera en la cual me voy a relacionar con los otros. Si yo cambio, también voy a afectar, voy a cambiar la manera en la cual me relaciono. En segundo lugar, al intentar cambiar, descubrirás aspectos de tu personalidad que desconocías y no necesariamente estás preparado para esa nueva percepción de ti mismo. El primero fue cuando cambias la manera de relacionarte, por lo tanto ellos son afectados. Segundo, cuando tú cambias, también cambias con respecto a ti mismo y uno descubre cambios en su personalidad a la cual ni él, la otra persona, estaba preparada, ni tampoco uno mismo quizás. Continuando con el ejemplo anterior, a partir del momento que la esposa decidió tomar una actitud más activa en su relación y en la educación de sus hijos, ella experimentará probablemente dos cambios radicales. El primero de ellos es una mayor conciencia de la situación que la obligó a cambiar. En este caso, la ausencia de su esposo en el hogar. Es decir, cuando uno decide cambiar por cierta problemática, a pesar de que uno creería
que ya conoce toda la situación de esa problemática que lo motivó a cambiar, una vez que la persona decide cambiar, es mucho más consciente de esa misma problemática. Por lo tanto, la percibe de una manera más amplia y normalmente más intolerable. Lo que anteriormente le molestaba es ahora, como dijimos, intolerable, y la poca paciencia que le quedó ha desaparecido. Ahora, cualquier gesto de su esposo que remotamente pudiera parecer como falta de responsabilidad marital o paternal, es motivo de conflicto por esta intolerancia que ella misma fomentó con sus cambios. De allí a discutir por cualquier otro problema es cuestión de tiempo, y no hay paciencia ni disposición para ver los pequeños cambios que su esposo ahora sí está esforzándose en hacer al ver los cambios de su esposa. En otras palabras, una vez que la gota derrama el vaso, este inunda todo a su alrededor, inclusive en aquellas áreas que previamente no eran motivo de conflicto. La persona que desea hacer cambios personales en su vida debe ser cuidadoso en no exceder los límites de su propio cambio y no intentar hacer cambios en otras áreas de su personalidad, ni tampoco que esos cambios afecten más allá de lo que los cambios mismos implican. El segundo cambio que la esposa experimentará es producto de un proceso de reacomodo a la nueva relación que ella misma está ahora planteando, pero sin saber exactamente qué le acarreará. Siguiendo el mismo ejemplo, la esposa descubrirá que es mucho menos intolerante de lo que pensaba que era, que es más iracunda de lo que jamás fue y con más miedos de los que jamás sospechó. Cuando esta persona, la esposa, era más reactiva y dependiente de su esposo, gran parte de sus miedos eran neutralizados por su esposo, que mal o bien lo resolvía o que simulaba resolverlos. Ahora ella no tendrá en quién apoyarse, ni siquiera en la esperanza. También con la ira, producto de la frustración hacia la responsabilidad marital. También la ira aumentará producto de la frustración hacia la irresponsabilidad marital. Antes era su esposo quien recibía esos reclamos, pero como todo reclamo implica la ilusión que tendrá efecto, cuando ella decide ser más independiente es porque ya no cree que su esposo cambiará. Por lo tanto, los reclamos dejan de tener sentido. ¿Con quién descargará su ira y frustración ahora? ¿Con el esposo? Ya no, porque ya no cree que los reclamos tendrán efecto. Entonces, ¿ahora qué hace? La frustración continúa, solo que ahora ya no la puede dirigir hacia su marido, hacia sus hijos, hacia las personas que lo rodean. Muy probablemente también cambiará la relación con ellos, puesto que ahora ella es más intolerante, iracunda y emocionalmente frágil, pero ella nunca lo supo. La persona que desea emprender el camino del cambio personal deberá estar consciente que descubrirá facetas de su personalidad que ignoraba y que frecuentemente no estaba preparada para esos descubrimientos. Tercer punto, al intentar cambiar, te darás cuenta que no era tan fácil como creías. Mucha gente cree que mejorar la personalidad es simplemente cuestión de efectuar un pequeño cambio aquí y allá, sin mayor impacto en el resto de su persona. Es falso. Los seres humanos somos complejos, increíblemente complejos. Tal como Shlomo Wolbe lo señala, no hay nada más profundo en el mundo que el ser humano mismo. Cualquier pequeño cambio, pero real, afecta al resto de la personalidad y por ello a la vida entera. Por lo mismo, es imposible que ese cambio se realice de la noche a la mañana. No hay cursos rápidos en el mejoramiento personal. La reacción más común a esta nueva conciencia de la dificultad es la tristeza y desesperanza. Al intentar cambiar, casi inevitablemente te darás cuenta de la enorme tarea que eso implica. Al inicio, uno cree que es más sencillo de lo que es.
Saber que es normal la tristeza y la desesperanza ayudarán a estar prevenido y por lo tanto a sobrellevarla mejor y tratar de minimizarla. Al cambiar, además, quizás te enorgullezcas de tus cambios, causando que mires despectivamente a quien aún no lo ha hecho, eso que tú sí lograste. Y aquí uno no sabe qué es peor: el defecto que tenías o el orgullo y prepotencia que sientes al mejorar. Prevención: pequeños actos. Los pequeños actos tienen la virtud que difícilmente provocarán prepotencia y orgullo sobre los demás. Al fin y al cabo, un pequeño acto, nada más. Al intentar cambiar, es probable que también uno desee cambiar más de lo necesario, en más áreas de las que uno debería. Resultado: frecuentemente la frustración. La regla en la vida es sin prisa, pero sin pausa. Eso es, sin prisa, pero sin pausa. Prevención, igual, pequeños actos. Son a través de pequeños actos, pequeños pasos. También uno evita que ya que está cambiando en cierta área, también lo quiere hacer en otras. Primero terminar una. Hay una historia de Abraham Roshinsky, que él invirtió 2 años de su vida en sonreírle a los demás. 2 años. 2 años de su vida, él sonreír a otros. Uno diría, bueno, si no le sonreíste, ¿qué? No es el gran defecto no sonreír a todos siempre. Pero 2 años, él consideró necesario y consideró imprescindible que 2 años de su vida sí vale la pena para este pequeño cambio, muy, muy pequeño. Sonreír, 2 años. Al intentar cambiar, despertaremos resistencia interna a ese mismo cambio. Esta resistencia es producto de la negativa a aceptar límites externos, inclusive que estos sean buenos y adoptados por uno mismo. Una vez que tengo un nuevo límite, despierto mi resistencia. Cada vez que tomamos la decisión de hacer algo más, inevitablemente despertamos otra parte de nuestra personalidad que nos dice: no lo hagas, piénsalo bien, no vas a poder, ten cuidado. Son resistencias internas que uno mismo se presenta. Uno debe estar consciente que uno va a enfrentar esas resistencias. Prevención, pequeños actos. Los pequeños actos despiertan menos resistencia que los grandes cambios en la personalidad. Hace algunos años hablaba con mi esposa sobre cierto defecto mío que yo arrastraba desde hace mucho tiempo atrás y que, como cualquier otro defecto personal, le afectaba a ella. La conversación subió de tono hasta que ella me dijo desesperanzadamente: Elisha, tú ya nunca vas a cambiar. A partir de ese momento ella se resignó y me aceptó tal como era, lo cual devino en una mayor comprensión y aceptación de la persona con la cual ella había decidido compartir su vida. En ese caso, tuvimos suerte. Y aunque me dolió su sentencia que, Elisha, tú ya nunca vas a cambiar, la aceptación fue positiva. A partir del momento en que ella decidió, me sentenció, ya no vas a cambiar, el problema desapareció. Es increíble, el problema desapareció. Por supuesto, mi defecto permanecía, pero dejó de convertirse en un problema dentro de la relación. Hay un versículo que dice, quizás el rabino Crouchy me ayude a citarlo textualmente: Ish echad be'elef matzati, Isham echad be'elef lo matzati. Dice Shlomo Melech: entre hombres encontré uno entre 1000.
Y entre mujeres no encontré ni una en mí. Y dice Rav Wolbe que él lo escuchó de sus rabinos, que era Rav Yeruja, y no sé si Rav Yeruja lo escuchó de alguien más, que se refiere al Tikkun Midot, es decir, al cambio en la personalidad. Hombres, 1 entre 1000, mejoran y cambian su personalidad. Mujeres, ni una entre 1000 cambian la personalidad. Consejo es para los hombres: no tengan esperanza que sus esposas cambiarán. Aparentemente yo fui uno de los 999. Según mi esposa, yo soy uno de los 999. Cuando uno asume que la pareja, que las personas con las cuales uno tiene relación cercana y que por lo tanto son aquellas que más lastiman nuestras expectativas, el consejo es asumir que la otra persona no va a cambiar. A partir de ahí, uno puede aceptar, comprender. Y si bien existe el riesgo que la relación se mediocrice, pero uno debe estar consciente que ahora uno debe tratar de favorecerla en otras áreas, de profundizarlas en otras áreas. En esa área ya se limitó y se volvió más mediocre. Pero si es que era motivo de conflicto, quizás valga la pena minimizar el conflicto, que esté ahí, dejarlo a un lado y mejorar la relación en otras áreas. Lo que dijimos hasta ahora fue: es imprescindible hacer cambios en vista del crecimiento personal, pero siempre hay riesgos. El primero de los riesgos es los cambios en las relaciones con las demás personas que me rodean. Ver que van a cambiar las relaciones. ¿Estoy dispuesto a que cambien esas relaciones o no? En segundo, también va a cambiar la relación hacia mí mismo y voy a descubrir defectos en mi personalidad que antes no era consciente de su gravedad, pero que ahora, al tener la mirada en la llaga, ahora vamos a ser mucho más sensibles de cualquier pequeño cambio del otro, cualquier actitud de la otra persona y también de uno mismo. Frecuentemente, como mencionamos, aumenta la intolerancia, la sensibilidad, el enojo, las frustraciones no realizadas, y a partir de ahí la indiferencia, la separación. Y todo eso se provocó por una decisión positiva de crecer como persona. Hay que ser cuidadosos con hasta dónde uno quiere crecer. Tercero, al intentar cambiar, uno se da cuenta que no es tan fácil y por lo tanto la frustración, la tristeza y la desesperanza están más a flor de piel. Buenas noches. ¿Qué es? O sea, pero si tú quieres, no es egoísta de tu pareja que no quiere. O sea, no es egoísta de tu pareja que, o sea, tú quieras hacer algo positivo, cambiar, o sea, crecer más, y que tu pareja te diga, no, está mal, si haces esto, no, o sea, va a empeorar nuestra relación. O sea, realmente es que la pareja en sí está mal, ¿no? Porque no puede aceptar un cambio positivo de su pareja. O sea, ¿o cómo? Es egoísmo. Quizás, pero todos los seres humanos somos egoístas. Y uno no puede exigir a los demás: deja de ser egoísta. Porque tu pareja te podría invertir la pregunta: ¿por qué eres tú el egoísta en querer cambiar, mejorarte tú a costa del cambio que vas a provocar en la relación? Entonces, ambos van a ser egoístas. Tú en querer cambiar para tu propio beneficio, él que no va a querer que cambies para el beneficio de él y de la relación. ¿En qué? ¿En dónde? Indudablemente, si
Yo no le puedo decir a mi esposa, mira, me he sentido que últimamente estoy demasiado ocupado en temas sociales, comunitarios, y que he descuidado el estudio, por lo tanto me voy a ir el verano a estudiar a Lakewood. ¿Está grabando? No me puedo decir eso. ¿Y ella qué va a hacer? ¿Qué va a hacer mes y medio sin mí? Y el tema no se resuelve con American Express. El tema no se resuelve con American Express. ¿Con quién voy a platicar en las noches? Son 10 minutos, 15 minutos en las noches que platicamos. Pero son 15 minutos en las noches, en las cuales todas las noches platicamos. Ese es el momento que tenemos de estar, de intimidad, de verbal, de compañía. Sí. Por supuesto, en ocasión también nos vemos durante el día, pero fijos en las noches. Esos 15, 20 minutos es lo que define la relación. Un mes sin platicar 15 minutos en las noches, nos desconocemos después. Entonces, a pesar de que creo que le daría un bien enorme a mí y a mis hijos, y eventualmente también a ella, el que yo me vaya a Lakewood a estudiar 2 meses, no está dispuesta. Y tiene el derecho a decir, no quiero que sea Natzarik, no quiero. ¿Cuántos años se fue radioactiva? ¿Y cuántos dejó a su esposa? ¿Está bien? Mi esposa se llama Lea, no se llama Rachel. Pero la persona como un ser humano sí puede cambiar. Depende de la situación de la casa. Sí cambia. Los hijos hacen a veces cambiar, los padres. Me pasó una relación con mi hijo hace muchos años. Un día lo vi que venía tomado y me dijo, oye, ¿qué es esto? Es un vicio, ¿verdad, papá? Sí. Que tú tienes un vicio, tú fumas. Dejé de fumar y dejé de tomar. Entonces sí puede haber relación entre padre y hijo, entre padre y esposa, y entre padre y todo. Es depende de cómo se lleva la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y ella dejó de tomar, yo dejé de fumar. Muy bueno. Quizás ustedes son de los 1 entre 1000. ¿Sí? Y es cierto, digo, uno sí logra cambiar. Hay una distinción entre temperamento y personalidad. No estoy seguro si estoy utilizando los términos más exactos, ¿sí? Pero, y también hay una ambigüedad enorme hacia los términos, y dependiendo de ciertos textos en psicología, al temperamento se le va a definir de cierta manera y en otros textos se le va a definir de otra manera. ¿Sí? Por temperamento me estoy refiriendo al cuadro natural que uno tiene, independientemente de cuáles sean las razones, cuáles sean los orígenes, genéticos o aquellos que crean que la astrología tiene impacto, pues influencia astrológica o la manera, según el Ramban, la manera en la cual esa persona fue concebida, que también influye aparentemente. ¿Sí? Independientemente de cuáles son las causas por las cuales uno nace con cierta personalidad natural, ¿sí? Existen ciertas disposiciones naturales. ¿Sí? Ahora bien, existen otras que son la manera en la cual esas disposiciones naturales se expresan externamente. La natural es, quizás a eso se refería Shlomo Melech, que 1 entre 1000 cambia, 999 no lo hace. Cambiar un rasgo natural es increíblemente difícil. Según el Gaón de Vilna, en su comentario a Mishlei de Hanoje Tanar al Pidarko, que Gam Kiyaskin lo Yasur Mimena, el Gaón de Vilna señala esa disposición natural, no la va a cambiar nunca. Puedes decidir tú en cómo enfocarla. En el ejemplo que él cita de la Gemara, aquella persona que tenga un temperamento violento lo puede enfocar hacia ser un shohet, es decir, utilizarlo para algo positivo, un moel, que también es derramamiento de sangre, o un doctor,
que también hay cierto beneficio, sobre todo cuando son 1.500 pesos las consultas, hay mucho beneficio. O será un criminal. Es la misma disposición a la sangre, la misma agresividad. Eso difícilmente podrá cambiarlo. ¿Qué hacer con esa disposición natural? Antes uno era criminal y ahora ya es médico. Es decir, ya lo puede utilizar para bien. Una vez estaba en Yeshivat Mir y ahí estudié varios años. Y Rav Nosson Tzvi Finkel, Zatzal, era una persona extremadamente, muy delicada, muy ehrlich, y había un joven que le estaba haciendo preguntas y Rav Nosson Tzvi se las contestaba. Y le volvía a hacer la misma pregunta y Rav Nosson Tzvi con paciencia le volvió a contestar. Le volvía a hacer la misma pregunta y Rav Nosson Tzvi le volvió a contestar lo mismo con otras palabras. Así fueron. Hasta que ya el diálogo no estaba fructificando mucho. Y además se tenía que ir el rey Yeshiva y le dijo, bueno, con permiso, ¿sí? después seguimos platicando. Y el otro seguía de terco, haciéndole no, y no le dejaba ir. Entonces le decía, no, disculpe, pero me tengo que ir. No, y con esa edad, en verdad con esa edad. Después de varios minutos de necio, uno de los que acompañaban al rey Yeshiva le dijo, por favor, después siguen hablando, que el rey Yeshiva se tiene que ir. No, y entonces le dijo, por favor, se tiene que ir, por favor, déjalo ir. Pero Rav Nosson Tzvi tenía Parkinson y además tenía otro compromiso, y decir, no era el momento. Y le dijo, por favor, déjalo ir. Varios minutos de por favor, no, y el otro igual nivel agresivo, ¿sí? Entonces la persona que acompañaba al rey Yeshiva le dijo, mira, si no la dejas ir, ¿sí? Ya. Y dice, no, y lo agarró y lo empujó por las escaleras, 8 escaleras hacia abajo. Ya se pudo ir el rey Yeshiva. Y estaba ahí y dije, tiene razón. Ahora bien, otra persona hubiera sido incapaz de hacer eso. Esta persona tenía, ya se calentó. Y no necesariamente es un defecto. Todo Talmid Jajam, que Sheino no terbe no ken kenajá, Sheino Talmid Jajam, dice la Gemara, que hay ocasiones en las cuales uno sí debe ser fuerte. Hoy en día se asume que la intolerancia es un defecto. Y la tolerancia es una virtud intrínseca. Uno debe ser tolerante. ¿Por qué uno debe ser tolerante al mal? ¿Por qué uno debe ser intolerante? ¿Por qué uno no debe ser intolerante en ocasiones? Todo en la vida es sopesar pros y contras. Si es un Schneider, que es Harak, Neged, etc. Y por eso se llaman midot. Son midot porque son medidas. Toda la bondad puede ser buena o mala. Darle a una persona dinero para que compre éxtasis es bondad. Soy bien buena. ¿Cuánto quieres? Aquí está. No necesariamente. Si yo estoy viendo que alguien lleva a cabo algo que no debería hacer, si estoy presenciando que alguien le roba a otro, ¿por qué no debo protestar? ¿Por qué debo tolerarlo? En ese sentido, la tolerancia viene acompañada generalmente, por lo menos en las sociedades occidentales contemporáneas, la tolerancia viene acompañada de indiferencia. No solamente de ambigüedad moral, sino también de indiferencia. Por eso es de que a nadie uno va a un aeropuerto, ¿sí? Un aeropuerto europeo o en Estados Unidos, es decir, de grandes metrópolis, y uno ve, cada quien hace
llega el musulmán y a la mitad del pasillo del aeropuerto extiende su alfombra, su tapete y se pone a rezar. Y las personas alrededor siempre se cambian y se siguen. Y el otro está sacando los tentalíticos, los tefilines. No es porque son tolerantes, les da igual. Creen en el Dios que quieras, ya, déjame en paz, sigue, con permiso, nomás no estorbes. No es porque fomentaron la tolerancia como virtud, sino la indiferencia ante las creencias propias y por lo tanto hacia las ajenas. De nuevo, no estoy diciendo que uno deba ser constantemente intolerante. Lo que me refiero es que la tolerancia, como cualquier otro atributo de la personalidad, es una midá, y debe ser aplicada con medida. Y en ese sentido, nosotros hemos sido muy tolerantes en el pasado y nos ha pasado muchas cosas malas. Exacto, por eso es lo que estoy afirmando, que uno debe saberlo con medida. En este momento debo ser tolerante, en este otro momento no lo debo de ser. En esta circunstancia debo aguantar y ser paciente, en esta otra circunstancia o con esta otra persona no lo debo de hacer. ¿Cuál es el criterio? Desde mi punto de vista, hay criterios que la Torah establece y que los sabios han expandido a través de las palabras que Dios le dictó a Moshe Rabbeinu en Har Sinai. Y tenemos una guía acerca de cómo debemos comportarnos. O Abella Hashem Sinurra, Afta l'oreja kamoja, sí. Uno debe amar al prójimo como a ti mismo. Pero o Abella Hashem Sinurra, los que aman a Dios o rechazan el mal. En ocasiones uno debe rechazar a aquellos que actúan con maldad. No puedes amar a un narcotraficante, o sea... Exacto. Sí. Ahí, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo medir y cómo aplicar qué midá a través del estudio? A través del estudio de la Torah uno aprende cómo debe actuar. Cuando uno aprende, incorpora esas ideas dentro de su mente. Recuerda que todos los atributos de la personalidad, todas las virtudes y defectos operan como consecuencia de las ideas que tenemos ya grabadas en nuestra mente y que en la mayoría de los casos son preconceptos, donde ni siquiera somos conscientes, pero que lo recibimos ya sea de los padres o de la sociedad y por lo tanto actuamos en base a ellas, sin siquiera reflexionarlo más. Lo que debe hacer es aprender cómo la Torah señala que un ser humano debe comportarse, estudiarlo, reflexionarlo y tratar de incorporar esa idea. Y cuando uno incorpora esa idea, con el curso del tiempo uno puede llevarla a cabo. Pero si uno no sabe cómo actuar, difícilmente esa persona se convertirá en una mejor, a menos que sea una mejor para él, lo cual no necesariamente implica ni que socialmente o espiritualmente efectivamente lo sea. La madre del Güero Palma. El Güero Palma era un narcotraficante muy conocido hace varios años. La madre del Güero Palma se quejaba en una entrevista que le hicieron después de que lo capturaron alguna vez, diciendo, pero es muy buen hijo. ¿Pero por qué lo agarran? Porque es muy buen hijo. Ayuda a todos los del pueblo, lo cual no lo dudo. El pueblo de Sinaloa, efectivamente tenía una escuela. Gracias al Güero Palma tenía una escuela. Gracias al Güero Palma pudieron contratar mejores médicos para la clínica del pueblo. Hacía bondad. Y no dudo que sea muy buen hijo. Pero no lo puedes dejar libre. Cada persona, como lo dijo Ravolve, somos seres muy complejos. En algunas personas somos tzadikim y con los otros somos muy malvados. Hitler, Ymach Shemo, era conocido por ser atento con sus perros. Y algo de recompensa le habrán dado porque, así dice la Gemara, Akadosh Baruj Hu lo mekapeach tzchar kol bria. Dios le dio recompensa hasta a los perros que no le ladraron a los Yehudim cuando salimos de Egipto. Hasta los perros.
Dios les dio recompensa. De verdad, ¿sí? Dios le da recompensa a todos. Todos los seres humanos, en cierta área de su personalidad, somos tzadikim enormes, y en otras de ellas somos malvados a un nivel en el cual somos más malvados que la mayoría de las personas que nos rodean. Lo que uno debe de hacer es tratar de compensar, armonizar la personalidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber hasta dónde se mide cada una de estas midot? Desde mi punto de vista, solamente hay una respuesta, a través del estudio. Por eso el estudio es imprescindible. Es estudiar cómo uno debe actuar. Cuando Dios definió, la Torah no es un libro del humano que define a Dios, sino es un libro que Dios dicta para que nosotros entendamos cómo debe ser un ser humano. Cuando uno estudia, uno está escuchando a Dios. De la misma manera que cuando uno reza, Dios lo escucha a uno. Cuando uno estudia, Dios le habla a uno. Si uno no sabe si uno no estudia, no hay manera en la cual uno puede escapar del relativismo moral en la cual la mayor parte de nosotros sufrimos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Dependiendo de la situación, la cultura, las épocas, los tiempos. La Torah afortunadamente nos da ciertas guías, pero es imprescindible estudiarlas. Y no las heredamos. La Torah no la hereda, nadie la hereda. ¿Qué libro? ¿Cuál? El Ajá, Musar, Tzadikim. Primero que nada, hijos de Dios. Hay muchas mitzvot. Ven a darle muchas mitzvot. Hasta el reja camoja, lo ticó, amar al prójimo como uno mismo, no vengarse, no tener rencor. ¿Qué es venganza? No. Venganza es querer matar a alguien. No. Venganza es cuando uno ya decide. Uno se abstiene inclusive de hacerle un bien al otro. Pequeño bien. Oye, ¿me prestas 5 pesos? No. Si uno lo hizo porque hace 2 meses no me prestó, no me dio un aventón cuando yo le había pedido, y ahora ya no le voy a prestar 5 pesos, ya viene la prohibición. ¿No? Viene el resentimiento. Si viene el resentimiento. Pues además uno ya violó lo titor, no tendrás rencor. En este sentido, ¿cuáles son las halajot? ¿Qué es venganza? ¿Qué es rencor? ¿Cómo se expresa la afta reja camoja? Bikul joilim. Estudiar antes que nada las halajot. Recuerden, la filosofía en el judaísmo se deriva a partir de la ley. No es que hay valores filosóficos muy importantes y por lo tanto hay leyes que derivan de esos valores y de esos conceptos, sino al revés. Hay leyes a partir de los cuales se derivan los conceptos importantes. El valor sagrado de la vida humana. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué asumimos que la vida humana es muy sagrada y muy importante? Porque se permite violar la inmensa mayoría de todas las mitzvot y prohibiciones de la Torah con tal de preservar la vida humana. Por lo tanto, ya que la ley me dice que debo violar la mayoría de las prohibiciones de la Torah para preservar una vida, a partir de ahí yo entiendo que la vida es muy valiosa. Si no, el amor al prójimo, ¿por qué uno debe tener empatía con los demás? ¿Por qué debe tener empatía a los demás? Porque la Torah dice, es decir, los principios morales y los conceptos filosóficos surgen de la ley, no al revés. La gente cree que hay ciertas ideas fundamentales y por lo tanto hay leyes que derivan de esos. No. Hay ciertas leyes y por lo tanto aprendemos que en base a lo que reflejan esas leyes se elabora la filosofía del judaísmo en base a las leyes, no al revés. Entonces, primero que nada, el ajá. ¿Sí?
Si uno ya sabe cómo actuar en base a la halajá, muy probablemente es un tzadik. Muy probablemente ya es un tzadik. Aparte la halajá es el trampolín a partir del cual uno crece moral y espiritualmente. Primero se cuida la halajá. Una vez que ya se cuida la ley judía, a partir de ahí comienzas a crecer espiritualmente. Pero crecer espiritualmente, emocionalmente, sin cuidar la halajá es una quimera, es una imagen es proseguir una ilusión personal de lo que él mismo concibe que es una mejor persona, que no necesariamente es lo que Dios señaló. No debe saber qué es lo que la Torah señala. Y en base a eso, y estudiar, en base a eso, actuar. Ya lo hago, tampoco quiero ser un robot. Por lo tanto, ahora sí, estudios de Musar, donde también pueda construirme y seguir creciendo ya a un nivel más sutil. ¿Sí? Pero el Musar es cuando ya somos personas normales, bien. ¿Sí? Si un hombre golpea a su esposa, no le voy a recomendar que estudie Mesilat Yesharim y que poco a poco vaya cambiando. No, creo que nada deja de golpear a tu esposa ya. O sea, ya Musar es ya una persona ya tiene un nivel bueno medio, a partir de ahí crece. Pero tienes que ser humano. ¿Qué pasa con aquellas personas que lamentablemente son muchas, que no creen en la Torah, pero dicen, yo soy buena persona, no mató, no robó, le doy de comer a mis hijos, o sea, me comporto como socialmente es aceptable, ¿no? En general. La pregunta es... Mi opinión, mi percepción de esa persona es que es una pobre, buena persona. Es decir... Pero si es buena persona, ¿o qué significa? Sí, es una buena persona. En algunas zonas de la ciudad, el ser bueno es justamente lo que tú señalas, la descripción que tú mencionaste. No roba, no mata, no ingiere, no es drogadicto, es un tzadik. Recuerda que somos... Oye, ojo, estoy hablando de judíos, ni siquiera estoy hablando de goy. Estoy hablando de judíos. Las exigencias que Dios tiene de nosotros son mucho más por encima de lo que la sociedad nos pide. Y lamentablemente mucho más de lo que nosotros también esperamos de nosotros mismos. En ese sentido, depende cuál es tu parámetro. Con respecto a ciertas zonas de la ciudad, es el más tzadik del reclusorio norte. No creo que sea motivo de orgullo. Oye, pero en el mundo de los negocios todos roban y mienten. No creo que uno deba medirse frente a ellos. Uno puede ser socialmente bueno, sin necesidad ni de creer en Dios, ni de tener una escala moral definitiva, ni tampoco creer en el alma o en el mundo espiritual. Uno puede ser socialmente bueno, pero ser bueno en base a lo que la Torah señala, lo que Dios espera de uno, personalmente se me haría muy difícil creer que alguien llegue a los niveles que nuestros sabios describen acerca de lo que es un tzadik, sin creer en Dios y sin Torah. ¿Por qué? Por el nivel de las exigencias. Ser socialmente bueno, sí, pero tzadik, hoy en día, ser Beinoní es un gran logro. ¿Por qué se debe esforzar más? El problema es que este tipo de personas que no creen en la Torah no les importa. Punto. Es cierto. No les importa. Es cierto. Alguien no necesita la Torah para lograr aquello que no necesita, que no lo quiere conseguir. Bueno, para crecer Dios hizo la Torah. Entonces, para
ser algo más hay que estudiar la Torah, porque si no nos quedamos en el nivel que estamos siempre, el nivel del ser humano. No quieres crecer espiritualmente, lo que estamos hablando es espiritualmente, no es un ser humano, sino algo más arriba del ser humano. Antes de lo que señalé hace algunos momentos, aunque lo dije con otras palabras, es que antes del crecimiento espiritual uno debería crecer emocionalmente. Lo que sea muy emocional, pero si no Inclusive desde una perspectiva espiritual, hay niveles de alma, hay nefesh, ruach, neshama, etc. Las emociones están todavía en el nivel del nefesh, según Ramchal Derech Hashem. Las midot están en el nefesh, la personalidad está en el nefesh. Antes de intentar mejorar o rectificar los niveles de ruach, neshama, etc., pues primero tienes que rectificar el nefesh. Por lo tanto, antes de crecer espiritualmente a niveles más elevados, uno debería estar emocionalmente sano. Y eso ya nos va a tardar muchos años. Muy bien. Después de que uno ya está emocionalmente sano, ahora sí, cabanot en lo tefilá, cabanot cabalística. Ahora sí uno ya podrá hacer su camino espiritual. Pero de lo emocional todavía tenemos, digo, y supongo que las personas que están en contacto con terapias se darán cuenta que de nefesh difícilmente salimos. Si no hay, uno no debe quemar pasos. O sea, volviendo a lo la buena persona, o sea, todos esos judíos, o sea, ¿cuántos no ha hablado que te dicen, no, es que pues yo no cuido Shabbat, no cuido kasher, o sea, pues soy muy judío, o sea, creo que lo que importa en la vida es ser bueno? O sea, ¿qué le contesto? Sí, o sea, estamos diciendo que tú trasciendes a través de la Torah, eso te va a dar el parámetro. ¿Qué les contestas si están en un nivel tan cerrado, o sea, esa pobreza de bondad que tú dices? ¿Cómo le contestas para abrirle, oye, que es muy judío? Y dices, te sientes muy judío y no cumple nada, o sea... Es lo que la vez pasada le mencionaba de los judíos cardíacos, ¿no? Son judíos de corazón. No ser judío también, hay otras partes del cuerpo. También, no solamente judío de corazón, sino también de brazos, sí, también de ojos. ¿Qué les contestas? O sea, como para abrirle un poquito la mente, decir, oye, es importante cumplir las mitzvot, nada más te toman como fanático religioso si les dices eso. Yo creo, o sea, porque me ha tocado, ¿sí? La gente que está cerrada, porque así la considero, cerrada completamente ante nuestras tradiciones, ante nuestro judaísmo, yo siento que no vale la pena ni contestarles. Así me acaba de pasar hace poco que un joven en una mesa comenzó, no, es que Dios no existe y no hay Dios y no hay Dios, y cuando nos paramos, mi esposo lo llamó y le dijo, ¿cómo puedes hablar de esa forma? ¿Y en qué acabó? En que se enojó con mi esposo. Entonces yo le dije, es que no vale la pena, porque hay gente que es tan cerrada, está tan metida en su forma de pensar, que nos va a tomar a nosotros como agresivos cuando lo que estamos diciendo es algo positivo. Esa es mi forma de pensar. Sí, con aquellas personas que no les interesa conocer otra opción, pues quizás tenga razón. Hay otras personas donde quizás sí les interesaría si los conocieran, pero la manera en la cual se vive el judaísmo en un gran segmento de la comunidad es de desinterés provocado por la ignorancia. Supongo que a eso te refieres. Si es así, No van a cambiar. no estoy seguro, pero voy a decir lo que no estoy seguro y después voy a explicar por qué no estoy seguro.
llevo 15 años en México. En estos 15 años que he estado en México dando clases, los 15 años, me he dado cuenta de que sí ha habido un cambio en la juventud. Me dedico a eso, o sea, tengo contacto con él. Y aunque es cierto que cada vez los desconozco más, es decir, alguien de 19 años, ya no sé qué música oye, ya no sé qué películas les gusta, ya perdí un poco la sensibilidad acerca de qué piensa alguien de 18 años, qué está pensando. Y no puedo utilizar de ejemplo a mis hijos, porque mis hijos han tenido otra educación. Pero sí he visto un cambio en la manera en la cual se relacionan conmigo y en general se relacionan entre ellos y en sus valores. Sociólogos han tratado y psicólogos también han tratado de identificarlos y constantemente hay nuevos parámetros que tratan de describir los cambios generacionales. Las implicaciones, inclusive económicas y mercadológicas, son enormes. Si yo soy fabricante de algún producto dirigido a la juventud, tengo que saber qué es lo que piensan y qué es lo que les gusta, y de esa manera voy a hacerle marketing. Por lo tanto, financian proyectos de investigación acerca de cuál es la generación X, X, Y, Z y Z. Por supuesto. Yo no sé cómo definirlos, pero sí ha habido un cambio en el cual sí son mucho más individualistas. ¿Qué hace 15 años? No estoy hablando de hace 25 años, hace 30 años que también, hoy en día, hablarle a un joven de 19, 20 años y tratar de convencerlo que tome en serio el judaísmo, porque es verdad, me ven con cara de ¿qué estás hablando? What? El concepto verdad, eso que va con mayúscula, en los 70 tenía algún impacto. Todavía era época de ideologías, todavía se buscaba ciertos ideales por los cuales la gente estaba dispuesta a morir. Hoy en día vi una encuesta, un estudio hace un par de años, donde el 60% de los adolescentes estaban dispuestos a arriesgar su vida para salvar a su mascota, pero no al vecino. A su mascota sí, al vecino, ¿quién más? ¿Por? Si el 60% diría, ¿cómo yo qué? Yo voy por mi mascota, claro, digo, o sea, es mi familia, sí, pero es decir, hay ciertos valores que hoy en día carecen de sentido. Hay ciertos términos que ya no dicen nada. Uno de ellos es verdad con mayúsculas, ¿sí? Y yo tampoco sé cómo definir esa verdad con mayúsculas, no sé si existe, ¿sí? Pero por lo menos yo sé a qué se referiría. Y me interesa el tema lo suficiente como para tratar de investigar si es que existiría o no existiría y cómo sería si es de que existiría. A alguien de 19, 20, 21 años, la pregunta es absurda. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Puedo contestar eso? ¿Sí? No estoy preguntando. Lo que yo me estoy refiriendo es que hay un cambio generacional en la manera en la cual las personas abordan nociones que a mí me parecen fundamentales y que para ellos ya no lo son. Y por lo tanto, la manera en la cual uno presenta el judaísmo debe ser también distinta. Desde hace, por lo menos, quizás 8 años, las organizaciones de Kiruv del mundo, la mayoría de ellos, por lo menos, todas las principales, dejaron en su Shabbatonim, dejaron de incluir temas de la veracidad de la Torah. ¿Se dieron cuenta que es irrelevante? Las personas se van a involucrar más con judaísmo acerca de la Torah es buena, te hace tener mejor pareja, mejor relación, vas a poder tener mejor relación y comunicación con tus hijos, te vas a sentir más pleno.
son otras. Antes era la Torah es verdad. Y te voy a demostrar con argumentos filosóficos y estadísticos que Dios le dictó que la Torah tiene un origen divino. Ahora les da igual. No me importa si tiene un origen divino o no. Si me hace más feliz, lo sigo. Si no me hace más feliz, no lo sigo. Cambiaron los parámetros. Por lo tanto, regresando a la pregunta, es ¿qué le interesa a esta persona? Es que debes cuidar, como eres judío, debes ponerte tefilín. Si es alguien inclinado hacia lo espiritual y se impresiona ante lo místico, entonces le traes algunos artículos de Kabbalah y ciencia donde se demuestra que por la posición que ocupan, etc., y le hace un efecto en el cerebelo y por qué. Entonces sí. No lo demostraste si es verdadero, no es verdadero, si es divino, no es divino, pero es que claro, porque aquí es donde se encuentra las neuronas y no entendió nada. En verdad no entendió. Pero, wow, sí, bueno, entonces lo voy a hacer. ¿Por qué no estaba seguro de decírtelo? Porque yo mismo siento cierta falsedad. Yo mismo cierta falsedad en la presentación de estos argumentos. Y por eso es de que me niego a veces de dar ideas que desde mi punto de vista son, como decimos en México, atole con el dedo, aunque, como decimos en México, se traguen el atole. Entonces, no sé. Entonces, tu pregunta, ¿cómo hablar cómo intentar persuadir a personas que por ignorancia del judaísmo no lo valoran y por lo tanto no se involucran con él? Presentarle esos valores, esas mitzvot del judaísmo de una manera que a él le interesen personal, emocionalmente. Es lo que he visto que hoy en día, eso es lo único que les interesa. Si es verdadero o no es verdadero, les da igual. No mejora. Y por lo tanto, hay mucho más libros de judíos, estoy hablando, religiosos, ortodoxos, de crecimiento personal, que de argumentos filosóficos de por qué Dios existe. No me importa ya. Voy a ser mejor, voy a ser más feliz, voy a estar más tranquilo y voy a pelear menos con mi esposa si me vuelvo religioso. Va. Pero tu clase de ayer fue justamente de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se titulaba? ¿De creer en Dios? Yo creo en Dios. ¿Para qué, no? Exacto. Y fue, no por qué, para qué. ¿Entiendes? Pues, para. Entonces, lo estoy haciendo, lo voy a hacer varios lunes, sobre beneficios. Y lo aclaré desde el principio, no son argumentos filosóficos de la existencia para demostrar la existencia de Dios, sino que hay ciertos beneficios muy concretos. También la persona cómo le ha ido en el mundo, cómo ha vivido. Yo pienso, como dije de verdad, es judío a su forma. Aunque sea muy sádico, que tú es muy religioso, lo que le haya pasado en tiempo de atrás, a veces es escéptico. Yo tenía un amigo que pasó 5 años en Auschwitz, pero pues, era de Polonia, muy religioso, y vino a vivir a México. Y un día en Yoki le digo, bueno, ¿por qué no ayunas? Y dice, ¿sabes cuántos días he ayunado en mi vida? Y a veces no los tiene en cuenta. Pues, yo me quedé, bueno, yo que estuve 5 años en Auschwitz, ya pasó lo de Auschwitz. Dice, pero no se olvida. Entonces lo que le haya pasado a cada persona es su modo de vida y es su vida con Dios. Y aunque él sea muy judío y sea muy religioso, él lleva su forma de ser. Es muy judío. Como le haya pasado. Yo que es cosa como le haya pasado a cada persona. Muchos dejaron de creer en Dios a raíz de los campos de concentración. Y muchos empezaron a creer. Y también hubo quienes comenzaron a creer a partir de entonces. Él era muy religioso, pero eso lo convenció de otras cosas, ¿no? Y se pasé tanta hambre, dice, ¿para qué sufro? Si puedo comer. Ya tiene otra filosofía y lo vio de otro modo.
5 años en ayuno es tan fácil decirlo. No, ¿para qué creer en Dios? Es que No me si a mí, que me vuelvo inútil,